he hablado mucho de esto anteriormente. Fui a ver al doctor Johnny Solomon para ver si él gran cirujano plástico. Si me pudieran quitar esto, la barriga, y me dijo que me lo podía hacer sin ningún problema. Ajá. Que me pueden operar aquí, hacerme el tummy tuck. Dice que es un tummy tuck grande, pero me enseñó algunas fotos de otra gente que le ha hecho el tummy tuck tan grande y dice, te puedo quitar la barriga, vas a lucir mejor, te vas a sentir mejor, vas a seguir siendo gordo, pero no vas a tener esta barriga que al haber perdido peso a través de los años me cae. Ok, ya hemos hablado de esto, Raúl, y tú estás consciente de que tus fans quieren parte de tu grasa. Podemos vender, señores, la grasa de Raúl por libras. Hacemos un negocio. Exacto, un sancocho. Pueden freír croquetas con la grasa después, no sé. Oh, pero dice que me quita bastante de grasa de aquí. Dice que es una operación de 2 horas y media. No, me gustaría que le escriban a la cuenta del Gordo y la Flaca y déjenme saber si le gustaría a usted. No estaría flaco, nada más me quitarían la barriga. Un pomito, un frasquito de la grasa del Gordo, de Raúl de Molina, si él se hiciera, señores, la operación. Le digo, y si pierdo más de peso, dice, no es peor porque te cae más todavía para abajo. ¿Y qué problema tú tienes con que te caiga ahí, tenga como una cortinita, Raúl? Sí, bueno, como una cortina. Es como una cortina eléctrica que baja y sube. Señores. ¿Alguna mujer se ha quejado? No. Okay. Mi esposa nada más, ¿no? Raúl, ¿y tú quieres hacerte algo aquí para que el mentón resalte un poco más? Yo me quiero quitar esto antes que me moleste y no puedo casi ni... Se me hace difícil lo que me cae la barriga después de perder de peso porque me molesta. ¿Qué te quieres quitar? No. Eso no, Raúl, y pobre Qué graciosa, qué graciosa. Y dice que no quiere que me meta con ella. Una de cal por todas las de arena. Por lo menos vive haciéndome bullying. Bueno, eso no se quita, eso se aumenta. Me molesta porque después de la pierna he perdido casi 70 libras. Exacto, sí, pero me cae y me molesta, no se me hace la vida Raúl, un poco porque difícil. En esa área hay varias cosas. Hablando de cosas muy reales, Raúl de Molina batalla con su peso toda la vida y ha logrado bajar en los últimos meses inyectándose 70 libras, pero ahora quiere operarse y todo y llegar a ser más flaco que yo. ¿Le puedes tirar las cartas a Raúl a ver qué va a pasar? Dime la fecha de nacimiento tuya, con Raúlito. El peso, con Dímelo, vamos a sorprenderte. 40 segundos. Déjate querer. Fecha dilo bajito. Marzo 29. Ay, complicadito Complicadito, te quedaste corta. Muy complicadito. No, apúrate que se acaba. Se termina el programa, apúrate. Él no puede operarse y hay un hombre muy especial que lo cuida a él, que ya no está en la vida de él, que es posible que haya sido su papá. Lo cuida mucho y yo te doy este mensaje: no es tiempo de operarte, vas a estar bien. Ay, Dios mío, ahora sí. ¿Para qué pregunté esto? ¿Por qué me dicen eso? No te operes. No te operes. Me tengo que quitar la barriga. Muchas gracias. Ya veo que no te operaste. Una medium espiritual que le dijo a Ya me puedo operar de la barriga. Le dijo ya puedo. Poco. Ya Exacto. puedes, a banda ancha, todo va a salir Pero me hiciste esperar casi 4 o 5 meses. Bueno, Raúl, no, Raúl, pero te hice esperar para que cuando lo hicieras para salir bien. Hoy salió la noticia de que Raúl había tenido un procedimiento y todo el mundo quiere saber qué se hizo Raúl de Molina. Si efectivamente, señores, se ha hecho un procedimiento, el gordo está perfecto, está bien, yo estuve con él antier, fue una cirugía, sí, no está grave. Muy bien. ¿Podemos decir que fue grave la cosa? Sí, porque Raúl, ni el doctor pensó que se iba a parecer a la cirugía. Sí, el proceso para tomar la decisión es lo que yo creo que fue grave. Lo difícil. Claro, eso sí podemos decir que fue grave la cosa. Pero este próximo lunes, Raúl mismo, de su propia boca y con el propio estilo que él solo sabe hacerlo, él les contará a todos ustedes todo lo que ha hecho, todo lo que ha pasado y por qué ahora va a estar más bello que nunca. O sea que... No es que se quitó la papada, ni se quitó... No. Pero claro, porque está en un proceso bueno. Yo voy a hacer el próximo. Para hacerme un procedimiento. No, y yo también. Yo tengo que hacer un procedimiento, lo que estoy esperando es que Raúl regrese. Todos vamos para allá. Así que, mi gordo, si nos estás viendo en la casa, un beso, te queremos. Te mejores Y pronto. si sales a caminar, no salgas con el calor,
camina dentro del edificio, por favor. Sí. Sí, porque Raúl, ¿sabe? Lo peor de las operaciones es que uno se desespera en la casa. Y Exacto. uno empieza a decir, ¿y ahora qué hago? Sí. Se desespera uno, se claro, aburre entonces en la casa. se aburre, no sabe qué hacer. Y afuera está súper caliente. Le da hambre. Hambre también. Eso es importante. Importante comer No, también. yo llegué antier a verlo y la que estaba comiendo era Mili. Raúl estaba tranquilito. Estaba viendo un Fíjate. programa ahí aburridísimo. Ay, Mili, saludos, Mili. Qué horror. Te queremos. Mili, pobrecita, ella es la que ha aguantado. Cuidando. Más de 15 libras de grasa le quitaron a Raúl de Molina de su barriga. The weight was 15.5 pounds. El peso era de 15 libras y media, lo cual es una cantidad muy significativa. Imagínate, tomaste una mancuerna de 15 libras y la colgaste en la parte inferior de tu abdomen. Caminabas con ella todos los días. Él es el Dr. Sean Simon, cirujano plástico y reconstructivo que operó a Raúl el pasado 30 de mayo. In Raul's case, En el caso de Raúl, él ha tenido sobrepeso toda su vida, pero perdió una cantidad muy significativa de peso, creo que unas 99 libras en el pasado, así que siempre ha tenido una gran cantidad de piel sobrante y aún conservaba una cantidad significativa de grasa, es decir, tejido muy grueso en la parte inferior del abdomen. Raúl estuvo 2 horas en el quirófano y aunque le fue muy bien, cabe mencionar que los pacientes que se hacen ese tipo de cirugía enfrentan altos riesgos. the most common risk El riesgo más común para la abdominoplastia o el abdomen en general es desarrollar líquido que pueda acumularse debajo de la piel. Según nos explica el doctor, la acumulación de líquidos así como la cicatrización son factores de riesgo que hay que vigilar muy de cerca. all those things together, Todas esas cosas juntas probablemente representan aproximadamente un 10% de riesgo. Si surge una de esas cosas, la abordamos y tratamos esa condición. Lo que muchos quieren saber ahora es si Raúl podrá ver partes de su cuerpo que antes no alcanzaba a divisar. that's a very good possibility. Es una buena posibilidad, es cierto. Creo que tendrá una nueva perspectiva, por así decirlo. Así que sabes lo que él ve, supongo que puedes preguntar qué abrí para mejorar la perspectiva. La recuperación de Raúl marcha viento en popa, pero no crean que para Mili ha sido fácil estar ayudándolo a su lado y tampoco para el pobre doctor. Just use your imagination. Simplemente usa tu imaginación y así es como es. A veces es entretenido, pero también puede ser difícil. Yo diría que no es el mejor oyente del mundo. Siempre me pregunta, ¿qué puedo hacer para evitar esto? ¿Qué puedo hacer si no tengo eso? Y le dije, sigue mis instrucciones, escucha lo que te digo y estarás bien. Desafortunadamente, no sigue esa idea básica todo el tiempo, así que puede ser un poco difícil. Pero la pasamos bien juntos, aunque presenta algunos desafíos. Llegar a este momento no fue una decisión fácil para Raúl y desde hace tiempo estuvo preparándose para cuando llegara la hora y mucha ayuda recibió de un amigo de todos, el doctor Juan. Bueno, yo me siento extremadamente orgulloso de Raúl. He sido su médico por años y todo el mundo sabe que por mucho tiempo él ha tenido ese problema de que no perdía peso. Finalmente decide hacerlo y con la ayuda de la ciencia, con la ayuda de medicamentos y obviamente con el cambio en el estilo de vida. Raúl hace muchísimo ejercicio, mucho más de lo que la gente probablemente piensa. Y un cambio también en la alimentación lo ayuda a perder todo este peso. En el momento que Raúl hace eso, número uno, su salud cambia para bien, pero también cómo él se siente cambia de manera significativa, se siente más saludable, se siente obviamente que logró algo que necesitaba lograr en la vida. Yo la verdad que me emociono porque Raúl lleva años hablando de esto. Es verdad. Y a pesar de todo lo que le he molestado en los últimos 27 años, yo sé que ya llegó un momento últimamente, sobre todo, en que le molestaba demasiado. Entonces es muy simpático la pregunta que escuchamos aquí ahora. Raúl, llegaste a verte algo que hacía años no te podías ver. Los y no pies, quieres Lili, ir los más. pies. Sí, puede ser los pies, puede ser cualquier cosa. Pero hablando en serio, claro, obviamente. Y de verdad que el ejercicio que haces es impresionante, ¿no? Aquí somos testigos de cuánto nada, de verdad, de cuánto ejercicio hace y la gente a lo mejor no se imagina eso. Ahora, Raúl sigue recuperándose, señores, sin embargo, aún no puede regresar con nosotros aquí al estudio, pero yo quiero que ustedes... Ay, no, yo pensé que aunque sea hoy lo iba a ver así en vivo. Ok, pero quiero que ustedes escuchen de su propia boca qué fue lo que pasó estas últimas 3 semanas. Vamos a ver.
Amigos del Gordo y la Flaca, soy Raúl de Molina y como ven, estoy en mi casa. Me estoy recuperando de mi operación de la barriga que finalmente me la hice. Me quitaron 15.4 libras de la barriga y después de 10 días tuve unas pequeñas complicaciones, se me abrió un poco la herida, me la están tratando en este momento todos los días y espero que yo como en una semana y media pueda estar de regreso en el trabajo porque los extraño mucho, extraño a los productores, extraño al equipo del Gordo y la Flaca en el estudio y extraño especialmente a ustedes los televidentes. Como ven, estoy relativamente bien, pero tengo este problema aquí, me lo están tratando, pero bueno, no sé si sería, si me hubiera quedado con la barriga como la tenía antes, o mejor haberme hecho la operación que me hice y miren lo que me pasó. Ok, les deseo saludos a todos, todo lo mejor y nos vemos pronto. ¡Te extrañamos, Raúl! Te extrañamos, obviamente que te extrañamos muchísimo. Una cosa que quiero resaltar que Mili me comentó, me dijo, ¿puedes creer que le salvaron el ombligo? A Raúl le salvaron el ombligo. Oye, y Mili de verdad, Mili, un monumento porque prácticamente se ha convertido en la enfermera de Raúl las 24 horas, los 7 días a la semana. Mili, sabemos cómo es Mili, que siempre está cuidándolo y ahora es nivel dios de enfermera. Lo más importante es que por fin se lo ve los pies. Y mira, estas son las libras que él perdió. Mira cuánto pesa eso. Imagínate cargar eso todos los días. 15 libras o sea, es un cambio mucho. completo para las rodillas y aquellas personas que tienen la duda en casa, porque ustedes saben que eso es algo. ¡Extrañamos, Raúl! Ahí tienen a Raúl batallando por tener una mejor salud. Así es que mi gordo, we love you. Te esperamos aquí. ¡Raúl de Molina! ¿Cómo estás? Mira cómo te queda grande el pantalón. Porque ahí estaba el estómago. Tú eres la única que le puedo dar un beso. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, ahí bastante bien. Gracias por las flores, gracias por todo. Mira lo que me sobra. 15.4 libras. Vale, ¿qué vas a hacer con toda esa ropa ahora que no te queda? Porque de ancho es igual, porque estoy todavía inflamado de la cirugía, pero de adelante, mira esto. Yo se los dije que él regresaba con los mismos pantalones. Eso es ayer en el estudio, porque llegó Raúl. Ok, cuando vea a Raúl en el estudio, no lo abrace, no lo bese, no lo toque, no le arregle los pantalones, no le haga el cinto, o sea, relájate, Di Stéfano. Y aquí está. Ay, qué rico. Raúl, y me parece que estoy con otra persona que dice, no, soy el mismo, pero mira. Oye, ahora me hago la papada la semana que viene. Raúl, welcome back. Bueno, me hice la cirugía porque había perdido tanto de peso que ya me molestaba la barriga. Cuando comenzó el Gordo y la Flaca hace 27 años atrás, yo pesaba 100 libras más de lo que peso ahora. La barriga me caía y mira ahora como tengo aquí. Señores, mi primer día de regreso al Gordo y la Flaca. Qué felicidad de tener a todo el mundo Raúl, te extrañamos mucho. Lo principal es que te pusimos en oración toda la noche para que te recuperaras. Gracias. De verdad. Muchas gracias a todos y a todos Gracias a ustedes Dios. que los extrañaba tanto. Los veo aquí a diario. Bienvenidos, Raúl, y de Diariamente regreso. ustedes me ven a mí. Bienvenido. Gracias. Gracias. Lili, estoy feliz de decirte y a todos, después de esta larga espera, por fin está aquí nuestro bombón de asesino, Raúl de Molina. Feliz de estar de vuelta. Un beso, Lili. Hola, Carlitos. ¿Cómo están? Señores, feliz como nunca de regresar aquí a mi casa. Al Gordo y la Flaca. Con todos los del estudio, con todo el equipo de nosotros. Llevo unas 6 semanas afuera, después que me operé de la barriga. Se sienten como 20. Son 6 semanas nada más. Se sienten como 20 semanas, ¿verdad? Pero ¿dónde está Raúl? No llega. No, ¿Dónde está Raúl? mire. Aquí es donde se nota más. En esta parte de aquí, no sé si me puede coger un close-up. Claro. Mira el pantalón. Ahora no tengo nada aquí. ¿Cuántas pulgadas? Bueno, sí, tengo un poquito para abajo, pero aquí no tengo nada. ¿Cómo que no tienes nada? Nunca has tenido. Raúl, tienes que un momento, que si nunca ha tenido nada, no tienes que esperar, Raúl. Ahora lo que no tengo. Tú te imaginas, cojan una pesa de 15 libras. A mí me quitaron 15.4 libras
De aquí nada más. Ustedes lo vieron en el Gordo y la Flaca cuando enseñaron la operación, que a mí me parece que la productora se pasó de mano y enseñaron muchas cosas que no debieron hacer. Bueno, Raúl, yo se lo dije. No, yo no se lo dije. No, yo no le dije que enseñara eso porque, oye, me parecía ya feo que enseñaran toda la operación y todo eso. Ya no aguantaba más en mi casa, pero quiero decir que entiendo y feliz que llevo 30 y pico de años casado, que mi esposa, Mili Gari, que está aquí, ven acá, Mili, ven acá, ven acá, Mili. Aquí está. Tu enfermera personal. Mira. Ha sido mi mejor Ya quisieran muchos. enfermera del mundo. Ha dormido en el sofá de la sala, en una silla que yo tuve que comprar para estar al lado mío la mayoría de los días. Ya estoy durmiendo en la cama. Gracias, Mili. De nada, con Mi mucho hija gusto. mía se ha portado de maravilla. Ella fue, bueno, ¿qué puedo decir? Se han portado de maravilla. Le doy las gracias a... Tú te lo Mili. mereces. Gracias, Mili, gracias. Oye, Raúl, y son en momentos como este de la vida que ¡La uno se- patada! que uno se da cuenta. No, please. Que uno se da cuenta de lo importante que es la familia y la gente que uno tiene al lado. Yo me imagino que tú eso lo has sentido triple, porque cuánta gente en casa está pasando por cosas así y no tiene a nadie. Entonces, él me decía, Lili, tú no sabes lo que es ver a Mili, o sea, dormida ahí, cansada. Mili no ha tenido, o sea, cero tiempo para ella, y qué bueno que has tenido a una mujer a tu lado que, a pesar de todas las cosas que decías de ella, ahora más nunca te vamos a Estoy permitir jugando siempre con que ella. si Mili ronca, Y mi que hija si Mili... mía también de maravilla. Quiero decir otra cosa, quiero decir varias cosas. Le quiero dar las gracias donde me están cuidando lo que es la herida mía, que voy diariamente en el Mercy Hospital de la ciudad de Miami. Para explicarle a la gente que realmente me que han no sabe. tratado de maravilla. Claro, están tratando de que se te... de que Cierre se la te- herida que no está todavía abierta. Pero vamos adelante, vamos a hablar de eso. Espérate que tenemos el segundo segmento completo, señores, No, dedicado. pero espérate, te voy a decir, quiero decir una cosa. Acaba de llegar. No me paren. Acaba de llegar, te hablo hablar. Lili, fueron momentos muy difíciles en mi casa y yo no podía decir nada. Y ahora veo la gente que se están en la Florida tirando la foto frente a la prisión que abrieron, que se llama Cocodrilo Alcatraz, Alligator Alcatraz. Y yo digo, esta gente no tienen hijos, no tienen hermanos, no tienen... Sabiendo que hay personas sufriendo allí adentro, algunos que no se merecen esto y que llevan viviendo en este país 20 y 30 años. Para mí de verdad que eso es horrible y no podía hablarlo, no lo podía manifestar. Señores, mi corazón está con ustedes. Ya, Bueno. las veces que hablábamos que tú me decías, estoy loco por regresar para decir algo. Bueno, aquí lo tienes. Lili me fue a ver a la casa, Raúl está me de fue a regreso. ver Mariela, gracias que me fuiste a ver a la casa. Creo que fue 2 veces. 2 veces. Y bueno, después vamos a hablar de todo esto. Porque dice que dice que no tengo tiempo ya. Me dijo que no Raúl, tienes tiempo. Raúl, Manny Machado, te estamos un dando gran el amigo segundo. mío, Manny Machado, que quería estar aquí, Felipe Cuevas, que trabajaba aquí en Univisión, que vinieron a estar conmigo para apoyarme aquí en el día de hoy. Eduardo García, el productor que lleva toda la vida en el Gordo y la Flaca, que me fue a visitar a mi casa. El único original. De verdad, gracias a todos y gracias a Julio Paredes, que me ha llamado y se ha ocupado de mí, que es el jefe de finanzas de Univisión. ¿Y por qué tú te ríes cuando dices No, jefe porque de me finanzas? estaba llamando, ven acá, ¿cuánto nos va a costar esto? Y yo le digo, no, Julio, no te preocupes. Bueno, lo importante es que mi gordo está de vuelta. Y señores. Carlos García, el productor, Carlos Medina, que me está diciendo, no, sí, a mi esposa la operaron y esto fue 3 días, 5 días que estaba bien y esto y lo otro. No, mentira, me ha estado apoyando todos los días. Bueno. Porque mucha gente están diciendo, no, que te pusiste flaco, que esto. Yo no estoy flaco. Yo lo que la barriga esta me caía y me molestaba. Oye, señores, desde que empezó el Gordo y la Flaca yo he perdido 110 libras. Por eso es que me tenía que operar. Yo hago ejercicios 6 días por semana. Me tenía que quitar la barriga, Lili, me molestaba. Me molestaba mucho para todo, Raúl, y para caminar, para parar. No para caminar, caminaba, saltaba para la todo, pero ropa. tenía la barriga cuando vas al baño, cuando haces esto, cuando haces lo otro. Entonces dijo, oye, ¿cómo es, Raúl? Vamos a la primera experiencia, la cirugía. ¿Cómo fue? primero eso? que nada, déjame Cosas hacer que algo te que no hice al impactaron. principio del show. A ver. Te quiero felicitar a Lina, que ganó el concurso de Miss Cuba y que Lili ya está viendo qué se va a poner para pasarse un mes en Tailandia con ella para el concurso de Miss Universo. Felicidades, Lili. Gracias, Raúl, gracias. Esto ha sido una noticia maravillosa. Por otro lado, yo decidí... Y feliz de compartirla con De verdad.
Felicidades, Lina. Quería decirte, Lili, que yo me hice esto no porque quiero ser flaco, porque no voy a ser flaco. Yo pesaba, cuando me sometí a la operación, por mucho que había bajado de peso, había aumentado como 7 libras, estaba en 264 libras. Me quitaron 15.4 libras de encima, debo tener 250 ahora, porque imagino que estando en mi casa por un mes sin hacer nada, no he podido, tuvo que haber aumentado algo. Pero Lili, era el hecho de que una persona de 250 libras no es flaco. El doctor va a decir, no, Raúl de Molina tiene que pesar 180 libras. Pero yo estaba healthy, todo me salía bien. Estaba saludable. Pero Lili tenía la barriga esta alante, solamente que me molestaba. Nosotros hablamos por meses, por años sobre esta cirugía específica. Tú me dijiste que no me lo hiciera. Y yo te decía, no te la hagas porque la complicación no viene con la cirugía, que fue exacto lo que viene te pasó después. a ti. Viene siempre por cualquier otra cosa y exacto lo que te pasó a ti. La cirugía salió perfecta y luego tuvo esta Lili, complicación. tú sabes, pero al final lo que te quiero decir, Raúl, y es que para la gente que está allá afuera y que ahora te ve que vas feliz, contento, ya te falta poco para que ese sueño sea completamente una realidad. Yo creo Raúl. que si le puedo decir, me la haría otra vez, pero yo tengo un problema. Yo estaba perfectamente, yo escogí uno de los mejores doctores que existen en los Estados Unidos, que es un cirujano plástico que se llama Sean Simon, un doctor fabuloso. Él le había reducido los senos a mi hija cuando ella perdió de peso. Me fue recomendado hasta por el doctor que me quitó el riñón hace 20 años atrás. Cuando yo salí de esa cirugía, que yo estaba muriéndome del miedo, yo estaba caminando como si nada, Lili. Todos los días yo no me tomé mandabas pastillas para el dolor, excepto el día por la tarde de la cirugía que me mandaron a la casa y al otro día por la mañana que me tomé un Tylenol. Después de eso, yo caminaba dentro de mi edificio 2.1 millas diariamente en diferentes ocasiones. Claro. Quizás caminé demasiado, me dicen alguna gente, pero en el 8º día a mí me empieza un dolor en el pie izquierdo. Tenía un dolor horrible y digo, oye, no voy a poder caminar. Fui a ver un doctor que me trató muy bien y me dice, te voy a mandar unas pastillas antiinflamatorias. Me mandan las pastillas y esas pastillas las consultamos con varios doctores, dijeron que bien, pero nunca las consulté con el cirujano plástico. Esas pastillas me hicieron que quizás me ocasionara el problema que tengo hoy, que no tuve varios problemas después de la cirugía, porque me dice él, oye, se te formó en la herida un hematoma que tú tenías que quizás era pequeño y gracias a las pastillas se puso peor. Exacto, entonces... pero mira, estoy bien. La persona, Raúl, yo sé que, o sea, ese día pasas el susto y terminas de vuelta en el hospital y una persona muy especial tuya te quiere mandar un saludito. Lo tenemos. Hola papi, te quería mandar un mensajito for your first day back at work y te quería decir que yo sé que han sido unas semanas muy difíciles para ti, para yo, para mamá, pero te deseo lo mejor hoy en tu primer día de vuelta. Yo sé que todo el mundo te ha extrañado mucho y nada, todo va a estar bien. El programa te extraña mucho y estamos muy felices de tenerte de vuelta otra vez. Un besito, te amo. Ay, Mía, Raúl. te quiero decir una cosa. Con todas las peleas que tengo con ella, se ha portado de maravilla, como la mejor hija del mundo. Se mudó para la casa nuestra. A ayudarte, a cuidarte. Se mudó Raúl. para la casa nuestra por 6 semanas. Fue la que me salvó a mí el día que yo me desmayé. De verdad que Mía se ha portado espectacular. Espectacular, espectacular, Ok, Raúl, y espectacular. para que la gente entienda, tú cuando te tomas las pastillas, a los 2-3 días te desmayas. Me desmayo por la mañana Era a los 10 días. domingo, tempranito por la mañana, Mía estaba supuesta a irse a una clase de pilates y estaba tarde. Y siente como un golpetazo, algo que cayó al piso y va para allá a ver y se encuentra a Raúl desmayado. Sí, me llevan al hospital, Lili, Y me ahí tienen que fue- abrir la herida otra vez. Ya eso lo enseñamos aquí cuando hicimos la historia del gordo Sí, y la claro, flaca. pero quiero que la gente que ha No, conectado pero, con tu historia, entonces... Tú sabes, no quiero recordar todo eso porque estoy feliz aquí de vuelta. Ya Raúl quiere olvidarse de todo e irse de vacaciones. Después de Raúl, esto- a ver, ¿tienes ombligo o no tienes ombligo? Claro que tengo ombligo.
espérate. Una de las cosas que hizo, porque tenía yo miedo. Hay una de las mejores amigas de Mili, aparte de María Celeste Raraz, que fue la que me presentó a Mili. Se hizo una operación de estas, porque ella no era gorda, pero se hizo, o sea, que las mujeres hacen por cualquier cosa. Y terminó con 2 ombligos. Y terminó con 2 ombligos, claro. Hay gente no, que... a mí me quitaron mi mismo ombligo y lo pusieron en otro lado. ¿Dónde te pusieron el ombligo? No. ¿Dónde te pusieron el ombligo? Porque al quitarte esto te tienen que meter el ombligo en otro lado. Ahora el problema es que como esto no se ha sanado, me da miedo y me da miedo tocar. Yo soy muy medioso para estas cosas y me da miedo meterme el dedo en el ombligo. No te toques el ombligo, Raúl, ahora. Espérate, que estoy buscando el ombligo. No, el ombligo está aquí adelante. Oh, te lo pusieron. Me pusieron un ombligo. Y aquí había, Raúl, aquí había también una apuesta si tú regresabas con tus mismos pantalones o tenías que comprar pantalones nuevos. Obviamente vemos que son los mismos pantalones. Lo que te sobra ahora un Para que sepan los que se hacen esto, la inflamación te dura unos 6 meses. Para que tú sepas. Pero el momento que tú te das cuenta, cuando tú sales de la operación, que tú te paras para irte a tu casa, que tú miras para abajo y tú dices, oh, ya no tengo la barriga esa. Ya no tengo la barriga esa. ¿Te acuerdas del momento que te viste por primera vez en el espejo sin ropa? No, yo me vi, digo. Finalmente se ven los pies. Okay. ¿A dónde fue esto? Vamos a una pausa, por favor. No, yo veía para abajo y veía algo. Regresamos con más del Gordo y la Flaca. Y mi gordo está de vuelta. Ya regresamos. Televisión. He estado en mi casa que ya no quiero ver más televisión porque me he pasado las últimas 6 semanas viéndome todo lo que hay en televisión. Raúl, y una pregunta, ¿nos veías a nosotros todos los días? Sí, veía el Gordo y la Flaca muchísimas veces, claro. Roberto haciendo el programa, hasta había Clarisa también en el programa cuando tú estabas, creo que estaba en República Dominicana, en un par de días, te veía a ti, veía a todo el mundo, a Carlitos, a todo el mundo. ¿Qué es lo que más extrañaste? Porque lo que más extrañaba es yo estar aquí en el estudio y ver al público. Porque de una manera u otra uno no ve al público, pero lo siente en su corazón de toda esa gente que me mandaban mensajes a través de Instagram, aunque nada más puse 2 posts en Instagram y el segundo que puse que querían que regresara al show, que qué bien estaba, que esto, que lo otro, cuando me puse tomando el sol por la mañana. Por otro lado, miren lo gordo que yo estaba. Esto es hace como 20 y pico de años, no, 30 y pico de años atrás, en el Coliseo de Roma, en un viaje que hice con mi esposa, que yo llegué a pesar cuando comenzó el programa del Gordo y la Flaca, 374 libras. Y en este momento estoy en 250 libras. Dime si no me hacía falta hacerme la barriga. ¡Let's go! Eso es salud. Realmente reconocible, hice un buen trabajo. Señor Raúl, de verdad que te ves bien. Ya le dije a todo el mundo que te deje hablar, este es tu momento, así que desahógate. Desahógate, dilo si todo. Se la pasado hablando, tenemos que hacer. Dale la campanita. Esto es para cualquier cosa que necesites, toca esta campanita. Gracias. Ajá. ¿Y qué vas a hacer con esto, por fin? ¿La papada? Sí. ¿Pero qué tú piensas que me vas a hacer? ¿Tú crees que soy Ninel Conde o qué? Vámonos. No, te vamos, Ninel. Vamos a una pausa, ya regresamos. ¿Qué necesitas? Dime. En la calle de que Raúl le han puesto la bombita, no es la bombita, Raúl, y que la gente sepa que ese es el próximo paso. Ya está aquí con nosotros, que la extrañé muchísimo. Te quiero, Raúl, el pasito. ¿Cómo lo extrañamos, verdad, mi flaca? Dios mío. Cuando te vi ahorita dije, ay, ya Raúl está aquí finalmente. ¿Cómo estás? Muy bien, Clarisa. Te veo bien. Te veo tranquilo, te veo feliz y mira, ya no... Mi otra hija, Clarisa Molina. Ay, sí, mi Raúl, y de verdad que te extrañé muchísimo. Me dijo un señor, me lo encuentro, que yo te lo mandé el video. En el hospital cuando estaba, uno de los señores que está allí, ven acá, ¿tú tuviste una hija en República Dominicana? Y yo le dije, no. Le dije, Clarisa Molina, ¿qué? No, yo me llamo de Molina, ella es Molina, ella trabaja en mi show, pero ella no es mía. Todo el mundo cree que tú eres mi padre, Raúl, y bueno, todo el mundo preguntándome por ti, Raúl. Bueno, cuando no se sabía nada, todo el mundo decía, ¿pero dónde está Raúl? Le mando a todos los dominicanos un beso y un abrazo. Creo que lo veo para el Festival de Comida de Casa de Campo en octubre. En octubre. Bueno, yo voy contigo, no me lo pierdo este año.
Raúl, felicidades, ya estás Gracias, aquí nuevamente gracias. y que fuiste bastante... Saludos a Jason allá en valiente. Casa de Campo también, que ha estado mandándome textos todos los días. Ay, sí, todo el mundo preguntando. Bueno, señora, vamos a empezar. Raúl, estoy feliz Qué que estás placer verte aquí en vivo y en directo. Yo también, Raúl, de verdad que sí, de verdad. Y bueno, Porque Raúl, Lili estuvo en la casa. ¿Cómo? Que Lili estuvo en la casa, viniste a verme. Yo pasé a verte. Yo pensaba que las visitas no estaban aceptadas. Mejor que no iba porque él trata de ser todo un caballo. Entonces, Raúl, la verdad que uno se ponía nervioso. Por eso yo también dije, déjame dejarlo tranquilito para que se yo entiendo, espere bien. entiendo. Yo te llamé y te escribí eso. Tú me llamaste mucho. Mil gracias, Clarisa. Mil Te gracias. amo, Raúl. Señores, nos vamos a una pausa y ya volvemos con más del Gordo y la Flaca. Ay, quiero saber tu dieta nueva, Raúl. ¿Cuál es tu dieta nueva? Y bueno, ¿cómo te has sentido, Raúl? Y tu primer Me siento bien, de verdad que ha sido un placer, señores, les digo, de estar de vuelta aquí en el programa. Beso a todos. Todavía, como te dije, me queda la recuperación que va a ser alrededor de otras 6 semanas o algo así, pero estoy bien, gracias a los amigos que me acompañaron, gracias a mi esposo otra vez, a Manny Machado, a Felipe Cuevas, a Francisco Daza, que me ha ido a visitar. Mario Rodríguez apareció el otro día en mi casa como con 100 empanadas. Oh my God. Le digo a la gente, no me lleven más helado, empanada ni nada a mi casa, sino que me voy a poner peor que como estaba antes. Ya se quedó en el pasado. Señores, nos vemos mañana, gracias. Acuérdate, chicharrones no. Señores, un placer, mi segundo día aquí de vuelta en Univisión, feliz de estar de vuelta. Ayer fue un día extraordinario y de verdad que gracias a todo el público que me mandó mensajes, que me apoyó durante esta época, que ayer me estaban hablando en las redes sociales. De verdad que un beso, un abrazo de todo corazón. Y estoy aquí para defenderlos ustedes. Te queremos ver de lado, Raúl. ¿Qué? Te queremos ver de lado. No, estoy... Lo queremos ver de lado. Qué felicidad estar de vuelta trabajando. Tengo a mi esposa que me trae aquí todos los días, ocupándose de mí, mi hija que me está ayudando también en la casa. Raúl, ¿y qué se siente de verdad? Que está con tanto cariño del público. Que yo pensé, de verdad que... Porque Lili, uno piensa de momento, la gente ya me olvidó. Lili, cuando Y de momento uno recibe tanto amor y tanto cariño. Cuando a mí me operaron del riñón, yo estuve 30 días afuera. Ahora con esto de la barriga, que es una cosa que era menos seria. Te tocó estar más, ¿no? Sí. Estuve 6 semanas afuera y todavía no estoy bien, me estoy recuperando, pero por lo menos, señores, gracias por todo el cariño que me han mandado y este programa que llevamos más de 27 años haciendo, lo que nos divertimos mucho. Casi y 27. gracias a todos aquí en la cadena Univisión, porque muchísima gente que trabaja aquí me estaba mandando mensajes, a Borja Voces, a Jackie Guerrido, a todo el mundo que estaba apoyándome a mí en el medio de todo esto. ¿Qué dice el doctor tuyo? El doctor mío me dice que si quiero ya puedo conducir, pero que no puedo caminar mucho hasta que no se me cierre la herida por completo. ¿Tú estás saliendo mucho de la casa, Raúl, o solamente No, yo para vengo venir a nada trabajar? más a donde me cura la herida y vengo a trabajo. Claro, porque bueno, si y voy a por comer, ayer fui a comer después que salí de aquí. Exacto. Por casualidad, si lo encuentran, no se le tiren arriba porque lo estamos cuidando todavía, por favor. Pero estoy bien, estoy relativamente bien, de verdad, estoy perfecto. Estoy Pero feliz. hay que cuidarte la herida. Para que Lo único que estoy extrañando es que en unos días me iba de vacaciones a Palma de Mallorca. Y dale con las vacaciones. No, espérate. Hablar con Raúl el sábado. El otro día estaba hablando, me da Tuve que envidia. mover las vacaciones. Me llama el Alfa. Raúl, are you kidding me? Me llama el Alfa y me dice, oye, estoy aquí en Palma de Mallorca. Y yo le digo, sí, qué lindo, Alfa. Tú estás en Palma de Mallorca y yo iba para allá en 2 semanas y no puedo ir porque tengo la barriga así. ¿Qué te puedo decir? No me puedo meter en el mar. El Alfa, cuando estaba hablando conmigo, le dije, oye, Alfa, tú sacaste la canción esta que estabas cantando, creo que en Alemania, porque está en una gira por toda Europa, con Darling. Y entonces estaba cantando una canción. Nosotros somos dominicanos, pero tenemos carros alemanes. Y yo le digo, Alfa, el Bugatti es francés, no es alemán. No, pero yo también tengo un carro alemán. Tú lo estabas corrigiendo los carros. I don't understand what you say. Gracias, Lili. You don't understand what they say. Ay, yo quiero. Se han puesto de moda los pastelitos de guayaba. ¿No queda ahora? Bueno, durante el programa no puede. Está mejor que nunca. Bueno, eso dicen por ahí. Raúl, ¿y cuál es la reacción de la Bueno, gente? mi después? esposa es la que dice eso, que dice que tiene que estar despierta ayudándome el día entero. Dice, ahora hubiera preferido que te hubieras quedado con la barriga, porque
Raúl, ¿qué te dice la gente en la calle? ¿Te ves más flaco? No, pero es que no. ¿Qué valió tú no has salido a la calle, lo que pasa es que tú no has salido a la calle. No he estado yendo a muchos lugares. Claro, es verdad. No, he salido a comer un par de veces. No sé. Bueno, a Raúl le han quitado la gente no, pero no sé, 15 libras pero mira lo que pasa. Mira lo que pasa se ha conmigo en mi quitado un vida. gran peso de ahí. El público dice que dé una vuelta. No, de lado es donde se nota más. De lado es donde se nota más. Porque ya no tengo la barriga. Pero lo que pasa es que la cintura la tengo más apretada ahora que antes, porque tengo la hinchazón de la operación que demora entre 4 y 6 meses en quitarse. Pero aquí es donde no tengo nada. Pero bueno, no. ¿Cómo que nada? No quiero decir eso. Raúl, que no puedes Lo decir que no tengo tienes nada. es lo que tenía aquí antes. No puedes decir que no tienes nada. Raúl ha dicho unos disparates. Primero que le pusieron el ombligo en otra parte, pero nunca dijo en qué parte. El ombligo mío mismo me lo pusieron, mi mismo ombligo. Ajá. Lo que está, pues no sé, y tú sabes lo que el miedo más grande mío. ¿Tú no te has visto el ombligo todavía? No, me lo veo todos los días. Ya está, el ombligo está perfecto. Pero un momento. Pero me da miedo meterme el dedo en el ombligo. Pero ¿tú antes te metías el dedo en el ombligo? Bueno, pero quería tratarlo así, meterme el dedo en el ombligo. Ahora me da un terror. No me voy a tocar el ombligo. ¿Quién de ustedes para limpiar? Bueno, ¡Mira qué lindo luzco! Raúl, Hoy fui. Espérate, limpia. Cuando te vayas a limpiar el ombligo, Raúl, usa como un algodón. No, yo no hago eso me lo hacen en el donde yo estoy yendo, en el hospital Mercy, que me limpian todo esto aquí y me ponen todo esto. Sugieren aspiradoras, escobas, un plumero. Un momento, mafioso de los años 30, ven acá. Quiero darle las gracias, que no se lo pude dar ayer, no a me Roberto. puedes decir nada porque... Quiero darle las gracias a Roberto Hernández, que estuvo trabajando aquí muy duro mientras yo estaba afuera. Fue un placer. Mil gracias. Claro que sí. Mil gracias. Mafioso, gracias. Gracias por estrellar. Mil gracias, Roberto. No, a ti, Raúl. Mil gracias, de verdad. Raúl. Pero miren, estoy bien. Raúl, espérate. Entonces, el ombligo te lo pusieron, tú dijiste en una parte y todo el mundo me estaba preguntando, ¿en qué parte le pusieron el ombligo a Raúl? ¿Está en el mismo lugar? No está en el mismo lugar, está creo que un poquito más abajo. ¿Es un ombligo más abajo? No sé, Lili. ¿Quieres que te diga una cosa? Yo trato de no mirarme ahí, porque como tengo la herida todavía un poco abierta, me da miedo. Entonces Mili tiene que hacer video todos los días y mandárselo al doctor cuando voy al hospital para que me haga el wound care. Mili le hace video todos Hoy mismo los días. estuve ahí en el Mercy Hospital donde me están tratando, que digo, me tratan de maravilla, y se lo mandan al otro doctor que yo tengo y ahí me está atendiendo un doctor espectacular. Y después de esto viene otra cirugía. ¿Te gustaría hacerte el pecho? ¿Te gustaría hacerte la papada? ¿Te gustaría...? Bueno, no tienes que contestar Estoy pensando ahora. hacerme otra parte del cuerpo para alargarla, pero no. ¿Tú crees que yo me voy a hacer una cirugía más? Yo no me quiero hacer más nada en mi vida. Yo nada más que me quiero asegurar. quiero, ¿para qué me hice la barriga? Yo nada más que me quiero asegurar. No, pero estoy feliz que me hice la barriga porque ya me molestaba mucho. Señores, sin las batallas me están apurando y dicen que esto es mucho mejor. ¿Quién te está apurando? Bueno, señores, miren quién tenemos aquí ahora. A Daniela Di Giacomo. Me pregunta Daniela, ¿me viste en el show? Yo le dije, sí, vi el show. No lo vi todos los días, pero lo vi porque tienes que entender, había la Copa de Clubs de fútbol y tenía que ver la Copa de fútbol. Entiendo. Pero vi el show muchísimas veces a todos aquí y tenía unas ganas de morirme de regresar. Yeah. ¡Qué bueno, Raúl! Y Lili lo sabe porque estaba aburrido en mi casa. Sí, me llamaba cada rato, tengo unas ganas de regresar, yo no aguanto más. Yo te lo creo y se nota y estamos muy felices que estés de vuelta. Hacías mucha falta y hacías tanta falta todas tus carnes, todas tus partes. Y eso es lo que me inspiró el día de hoy para hacerte este segmento. Pensé que les he hecho un sofá o algo con las carnes. ¿Te imaginas? Con lo que me sobra una parrillita, un asado. Yo le tengo que preguntar a Osmel Suosa, que trabajó contigo en eso, ¿cuánto tiempo lleva la hinchazón esta? Porque imagino que él sabe de todas estas cirugías plásticas. Que él va a saber. Y él me decía hace años, quítate esa barriga, quítate esa barriga. Claro, ¿no? Y seguro te recomendaba 10 médicos también. Pero bueno, tú no fuiste el único famoso que ha perdido gran cantidad de peso, que ha cambiado en el ojo público. Quiero decir una cosa, yo nunca me he operado del estómago para perder de peso, el gastric bypass, eso nunca me lo he hecho.
para que sepa, porque la gente confunde una cosa con la otra. Claro. O sea, él Yo no se nunca me he redujo hecho el eso. tamaño del estómago ni nada de eso, gente, sino que él hizo dietas, hizo las inyecciones, perdió mucho peso y chácata. Pero bueno, yo te voy a Pero hablar antes de otros eso yo casos. perdí de peso nada más haciendo ejercicio. Yo me acuerdo. Pero bueno, hay otros famosos que sí se hicieron otras cositas, otras ayudaditas. Y en estos días fue la premier de la película Los Pitufos, Smurfs, y estaba el actor John Goodman, que la gente se cayó Oh, para John atrás. Goodman estaba gordísimo antes. Llegó casi a pesar 400 libras, Raúl, y ahorita está pesando menos de 200, entonces el hombre Pero está muy mira, él no feliz. se ve tan bien de flaco. Aclaró, bueno, no se sabe, él aclaró que cambió su estilo de vida, que está haciendo dieta. Yo creo que todo el mundo hace un poquito de ayudadita de estas inyecciones, pero nadie lo quiere confesar porque dicen que eso es trampa. ¿Ok? Vamos ahorita con Chiqui Rivera, que por supuesto nosotros hemos visto aquí el Chiqui cambio perdió de esta bastante. mujer. Ella siempre ha estado espectacular, pero de un tiempo para acá perdió como 50 libras, que es lo que ella ha contado, y dijo que Y lo ha también mantenido así. cambió el estilo de vida, que ella sufre de hipotiroidismo y entonces hoy en día se está manteniendo así, que ha tomado mejores decisiones y bueno, nada, la O gente... sea, que no era el agua con limón. Eso dice, yo no sé si es el agua con limón o no, pero se ve fabulosa. Nicky Jam, por su parte, sí dijo que él se operó, se redujo el tamaño del estómago y dice que se siente mejor que nunca, que cada vez que se pone ropa se siente súper cómodo, que fue una de las mejores decisiones de su vida. Y eso, bueno, la gente no lo habla, pero eso es cambiar también hasta tu forma de cómo tú comes. Todo, Porque cómo más piensas, nunca cómo puedes vives, comer cómo ya, te cambia la vida completa. Sí, señora. Sí. Pero alguien quien sí vimos su cambio progresivo es Adele. Que esto sí vimos que ella fue poco a poco perdiendo peso y de un día para otro la vimos así como la vemos hoy en día. Wow, estos son la gente de Ozempic. Progresivo. Ella dice que no, ella nunca lo ha confesado. Y ella sí, yo te creería que lo confesaría si utilizó cualquiera de las Yo creo que sí, inyecciones. porque ella es muy abierta con sus Ella cosas. es muy abierta, Sí. ella dijo que solo hizo ejercicio y dieta y lo vimos progresivo, Raúl, y fue bajando poco a poco. Además, no hay nada malo en pasar cualquiera de esos procesos. Yo tampoco creo, pero bueno, la gente lo tiene estigmatizado. Ella ha dicho que no se ha hecho ningún inyectable. Yo no sé si creerle o no creerle, pero esta mujer se volvió famosa por el empoderamiento femenino, de cómo tú te ves, y adelgazó muchísimo y dice que es a punta de ejercicio Y la de más dieta. famosa del mundo, Oprah Winfrey. Oprah Winfrey, pero Mira, Oprah sí ha Oprah. confesado que ha hecho inyectables. Y que ella ha sí hecho hizo dieta. Ozempic, que Sí, pero ella es también la, es otra que la ha más cambiado famosa de completo. perder de Ha peso. cambiado muchísimo. Y bueno, por supuesto tú, el gordo más famoso de la televisión del mundo mundial, que cambiaste, bueno, tú has cambiado muchísimo a lo largo de todos estos años, Raúl. ¿Y cuánto Mira, fue lo que más yo pesaste te voy a y lo decir que una menos cosa. pesaste? Primero yo perdí aproximadamente 60 libras normal, haciendo dieta. Mira Aquí tu está la comida, mira la diferencia. Increíble. Yo perdí 60 libras normal. Ajá. Sin hacer Dieta, nada. ejercicio. Después Wow, empecé a wow, hacer el wow. Monjaro y perdí otras 45 libras o 46 libras. Wow, Raúl. Ya tengo desde que empezó el programa, me acuerdo hace más de 27 años atrás, como 108, 110 libras. Wow, Raúl. Y ¿Qué entonces tienes, por Pedro? mucho ejercicio que hacía, ya la barriga ahí estaba bien, porque yo era gordo, parecía una muralla. Pero después que te pones más mayor, claro. me caía la La barriga, piel, como claro. te caen otras partes del cuerpo también. Entonces decidí, oye, esto ya me está molestando mucho, lo voy a hacer y mira. Pero muy bien, Raúl. Estamos en recuperación. ¿Tú sabes cuál es el problema más grande que tuve? Que me enteré ayer. ¿Cuál? Estaba hablando con un doctor que vive en el edificio mío, que es una eminencia, que es un radiólogo de la Universidad de Miami, que es mexicano. Y me dice, ¿tú sabes qué? Por tú caminar tanto y tratar de caminar tanto después de la operación, quizás por eso también tienes todos estos problemas que te pasó, retrasó la que por recuperación. tratarte, pero no sé. No Cuando sé uno si se es opera hay eso, que quedarse nadie sabe. quieto. Nadie sabe qué fue lo que pasó. Señor, pero bueno, te ves Pero señores, fabuloso. Así que- Daniela, mil gracias. A ustedes, Te que quiero, te amo. Y vamos a una pausa. Regresamos en solamente minutos. Ya le están más dando del tip a la gordo. hija de Lili para Mis Universo. Claro. Y la flaca. Marisa, nos reunimos ahí. Acuérdense, Mili está aquí. Cualquier cosa que necesiten, Mili está aquí. Ah. ¿Dónde está?